Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el ciclo de Calvin o fase biosintética de la fotosíntesis. Algunos autores también le llaman fase oscura de la fotosíntesis. Vamos a recordar que la fotosíntesis tenía dos fases, la fase luminosa que transcurría en los tilacoides y el ciclo de Calvin o fase biosintética que transcurría en el estroma del cloroplasto. El ciclo de Calvin es el que finaliza la fotosíntesis con la formación de materia orgánica y para ello necesita hidrógeno procedente del ciclo de la fase luminosa, que lo va a transportar el nicotinga, el indinucleótido fosfato reducido, necesita energía y necesita CO2. Tanto la energía como el coenzima reducido provienen del ciclo de la fase luminosa, mientras que el CO2 se encuentra en la atmósfera o en el agua disuelto. Bien, con estos tres componentes y incorporación de moléculas de agua, esta enzima, la rubisco, hay más enzimas, pero esta enzima va a ser la que incorpora el CO2. Y esto es lo que vamos a estudiar aquí. Aquí tenemos el ciclo de Calvin, con todas las moléculas que intervienen en él, y vemos que aunque hay varias enzimas, vamos a estudiar solo esta, la rubisco, ribulosa, bifosfato, carboxilasa, oxidasa u oxigenasa. Puede tener estos dos nombres según los autores, pero nos vamos a aprender este, oxigenasa, que es el nombre que el coordinador de la EBAU ha utilizado. Así que ribulosa, bifosfato, carboxilasa, oxigenasa. Con respecto a bifosfato, mira, la ribulosa 1,5-bifosfato también se puede llamar bisfosfato o difosfato, pero nosotros vamos a utilizar este, bifosfato, igual que vamos a utilizar oxigenasa, ¿vale? Los dos nombres que se encuentran en la programación de EBAU. Mira, lo que al final quiero conseguir es esto, moléculas de 3 carbonos. Y aunque la rubisco va a incorporar moléculas, o sea, va a incorporar una molécula de CO2, va a coger la ribulosa 1,5-bifosfato, le va a incorporar una molécula de CO2 y va a obtener dos moléculas de 3-fosforilcerato. Lo tenéis aquí la reacción. Vamos a ponerlo aquí. La tenéis aquí. Ribulosa 1,5-bifosfato más CO2 más la incorporación de agua, conseguimos dos moléculas de 3-fosforilcerato. Esta es la reacción que va a provocar la rubisco. Pero ¿por qué hemos puesto aquí estos números delante de estas moléculas? Porque lo que yo quiero conseguir al final es una molécula de 3 carbonos, esta que tenemos aquí. Así que para conseguir una molécula de 3 carbonos, yo necesito incorporar 3 moléculas de CO2. Y para incorporar 3 moléculas de CO2, yo necesito 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Así que por eso llevo estos numeritos delante. Claro, si yo consigo de una molécula de ribulosa dos moléculas de 3-fosforilcerato, si tengo 3 moléculas de ribulosa conseguiré 6 moléculas de 3-fosforilcerato. Así que estoy utilizando estos números que van delante de las moléculas para indicar cuántas moléculas hacen falta que estén funcionando en varios ciclos para conseguir al final una como esta, de 3 carbonos. Bueno, vamos a verlo y ahora después veremos un esquema de esos átomos de carbono. Cuando se forma el 3-fosforilcerato, la ribulosa 1,5-bifosfato, a ella se le incorporan moléculas de un carbono, que son el CO2, y estas moléculas de 5 carbonos más estas moléculas de un carbono se transforman en moléculas de 6 carbonos, que estarían aquí en medio, sería un intermediario, que enseguida se dividen en dos y se transforman en moléculas de 3 carbonos, en concreto 6 moléculas de 3 carbonos. Mirad, he hecho un pequeño esquema para que lo veáis. Aquí. Aquí tengo moléculas de 5 carbonos, ¿vale? 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y tengo 3. Estas 3 moléculas de 5 carbonos serían esta de aquí. 3 moléculas de ribulosa 1,5 bifosfato, molécula de 5 carbonos. Le incorporo el CO2. Le incorporo el CO2 y obtendría moléculas de 6 carbonos, que aquí no aparecen porque son intermediarios. Enseguida se hidroliza estos enlaces y obtengo estas 6 moléculas. Así que ahora enseguida paso a tener moléculas de 6 carbonos y la enzima las parte por aquí y por aquí y paso a tener moléculas de 3 carbonos.
aquí me he equivocado, son moléculas de 3 carbonos. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí bien. 3 carbonos. Y son 6 moléculas de 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de 3 carbonos. ¿Qué es lo que tengo aquí? 6 moléculas de 3 carbonos. Bien, a estas moléculas les voy a añadir un fósforo. Pasan de tener en el carbono 3 un fósforo a tener en el carbono 1 y 3 un fósforo, por eso 1, 3, bifosfo. Y para ello, si tengo 6 moléculas, tengo que utilizar 6 ATPs, que se transforman en ADP. Aquí tengo el primer gasto de energía. Esas 6 moléculas de 1,3 bifosfolicerato se van a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y para eso voy a utilizar 6 coenzimas reducidos. Esas 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una de ellas va a salir del ciclo y va a ser la que empiece a utilizar la célula, la que se empieza a utilizar para formar materia orgánica. Yo tengo aquí ya una molécula de 3 carbonos. Si la una o otra molécula de 3 carbonos, podré tener una de 6 carbonos, como por ejemplo la glucosa. Por eso pongo aquí que a partir de ella se va a sintetizar síntesis de glucosa, fructosa y lo que necesite. Si después quiero sintetizar aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos grasos, etc., pues necesitaré que se incorpore nitrógeno, fósforo, azufre, y esos ya son otras fases de la fotosíntesis. Ahora vamos a seguir con esto. Bien, esas 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que yo le llamo G3P, pero que si tengo que escribirlo en un examen no diré G3P, sino que diré gliceraldehído 3-fosfato, una de ellas va a salir, por lo tanto me quedan 5. Y esas 5 moléculas, las enzimas que hay aquí las van a reestructurar en 3 moléculas de 5 carbonos. Van a hacer esto, mirad. Estas 6 moléculas, ¿vale? Estas 6 moléculas, una de ellas sale. Bien, pues yo tengo aquí estas 6 moléculas, y de esas 6 moléculas, una sale. Y de estas 5 que me quedan, se reestructuran así. Hay una enzima que va a coger estos 3 carbonos y 2 de otra molécula y me va a formar esta de aquí. Otra enzima que va a coger estos 3, estos 2 y me forma esta. Y otra enzima que va a coger estos 3, este y me forma esta. Así que esas 5 moléculas de 3 carbonos que me quedaban van a pasar a ser 3 moléculas de 5 carbonos. Si os dais cuenta, el número total de carbonos es el mismo. 5 por 3, 5 moléculas de 3 carbonos, 5 por 3, 15 carbonos. Y aquí 3 moléculas de 5 carbonos, 3 por 5, 15. Al final, 15 en total y 15 en total. Nada más que se ha producido esta reestructuración. Así que paso a tener 5 de 3 carbonos. En lugar de tener 5 de 3 carbonos, voy a tener 3 de 5 carbonos. Bien, esa ribosa 5-fosfato va a pasar a ser ribosa 1,5-bifosfato. Para eso tengo que gastar otro. Si hay que añadirle un fósforo a cada una de estas 3 moléculas, pues voy a gastar 3 ATPs, que se transforman en 3 ADPs. Tengo 3 moléculas de ribosa 1,5-bifosfato disponibles para otras 3 rubisco que van a incorporar 3 CO2. Y el ciclo sigue funcionando. Para producir una molécula de 3 carbonos, el ciclo con estas 3 incorporaciones tiene que dar una vuelta. Si quiero fabricar, por ejemplo, una glucosa, tendré que fabricar otra molécula de estas. Así que el ciclo tendrá que dar 2 vueltas. Por eso os he puesto aquí que en cada vuelta se gastan, para fabricar una molécula de 3 carbonos, en cada vuelta se gastan 6 NADPH y 9 ATP. ¿Por qué 9 ATP? Por estos 6 más estos 3 y los 6 NADPH. ¿Recordáis cuando vimos la respiración que una molécula de NADH, sin el fósforo, pero equivaldría a la misma producción de ATP, producía 3 ATPs? Pues lo hago aquí. 12 NADPH a 3 ATPs cada uno me dan 36 ATPs, más las 18 ATPs que se han gastado. ¿Por qué 18? Porque son 9 en cada vuelta, por 2 vueltas, 18. Dan 54 ATPs. Como veis, cuesta más ATP fabricar una molécula que glucosa, que el que después ya me producirá cuando se respire. Cuando se respira, recordáis que producía entre 36 y 38 ATPs. Así que aquí tenéis el ciclo de Calvin explicado en menos de
10 minutos. Bien, cualquier duda que tengáis, bueno, una cosita, esta incorporación de agua no está en vuestro esquema, la incorporáis y es simplemente para que se reajusten porque falta un oxígeno y 2 hidrógenos a la hora de fabricar estas moléculas, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad serían 3 moléculas de agua en cada vuelta, así que aquí habría que poner 3 moléculas de agua. Y ya está, así de complicado y así de sencillo es el ciclo de Kelvin. Cualquier duda que tengáis, me la preguntáis en clase o a través de Teams, ¿de acuerdo? Hasta luego.